Bien amigos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de un podcast de magia. En esta oportunidad estamos con el Faro. Faro, ¿cómo estás? Amigazo, todo bien aquí. Qué bacán estar aquí, en verdad. Muy Muchas feliz. gracias por aceptar la invitación. El otro día estábamos hablando, estaba haciendo magia en el Lollapalooza y te mandé un mensaje y empezamos a conversar. Ahí después estuve de cumpleaños, estuve celebrando, entonces me pongo a celebrar muchos días, no habíamos podido, hasta hoy día coincidimos y estamos grabando esta Está nueva súper entrega de un bien. podcast de magia. Así que esperemos que salga un buen capítulo y vamos a lo que nos convoca. Faro, cuéntanos. ¿Cuál fue tu primera aproximación a la magia? Uf, mi primera aproximación a la magia. Eh, Creo que yo ya vengo de una época en donde existía televisión con muchos magos en algún momento, igual, como en la época de Night Twins. ¿Ya? Pero mi acercamiento más como rígido fue con mi viejo, ¿Ya? que mi papá me mostró en algún momento algunos efectos, porque él le trataba de adivinar como a los magos los efectos y ahí se ponía a jugar. Y, y los hacía él mismo a veces. Buena. Y ahí me enseñó un poco. Y con eso partí en algún momento con el de la moneda en el, o sea, con el de la moneda que llora, que el otro día me dijeron cómo se llamaba, porque yo pensaba que era sacarle el sobre a la moneda. Sí, y eso fue como mi primer acercamiento con la magia cuando chico. ¿Cuántos años tenías cuando viste a tu papá o cuando tu papá te mostró esos juegos? Uy, yo habré tenido como unos, no sé, quizá unos 7 años, quizá. ¿Y ahora cuántos años tienes? Ahora tengo 24. Ya, Ahora tengo 24, sí. igual hace tiempo Sí, entonces, sí. sí, pero ahí todavía no me metí en la magia. Es más, en ese tiempo me gustaba. En algún momento conocí. Mauricio Mascaró fue el primer mago que me hizo magia en un Buena, cumpleaños para niños. Y buena. lo tengo presente porque después me fui tomando con él en otras cosas. Yo creo que Mauricio no sabe quién soy, pero apareció porque después lo llamamos para que viniera a hacer magia a mi casa. Y en ese tiempo no sabía nada. Y lo hicimos por mi papá porque a él le gusta la magia. Y nada, de ahí en adelante, como haya entrado y todo, fue como cosa como de cueva del destino un poco, Ya, se fue dando. porque sí, se fue dando, pero se fue dando un poco porque yo pasé una situación súper fuerte en el colegio. Viví mucho de bullying y en ese tiempo a mí me gustaba mucho el rap. Mi hermano es músico Buena. y me mostró el rap y empecé a rapear y ahí sale el nombre Faro. Porque ahí se abre. Ya, o sea, tienen buen nombre, pues, como simbólico de un momento, de una etapa de tu vida. Buena, bacán. ¿Ya? Sí, fue un poco para tratar de ponerme un nombre en sí, aparece Faro, y cuando sale el nombre Faro, de un momento a otro, en algún momento así ya muy depre, muy mal, me pide un video en YouTube de una desaparición de una mano. Y ahí me pica un poco el bicho, pero un día con un amigo que le hice como este juego de hueveo, me dijo, tú no serías nunca mago, eres pésimo. Qué buen amigo por lo demás. Súper buen amigo. Pero fue muy buen amigo porque le dije ese día, como, bueno, te apuesto que podría ser. Y Buena, de sí. repente, Ya, ¿y ahí y cuántos años tenías ahí? ahí yo habré tenido unos 15 años, más o menos. Ya, ya, buena edad también, buena edad. Sí, Y tu llegada a la magia fue porque sufrías bullying y ocupabas la magia como una herramienta como de escudo para desmarcarte un poco y ser como el sí, cool de... No, creo que porque... más que para ser el cool, yo desde siempre creo que parte de mi bullying apareció porque mi mamá estaba en el mismo colegio que yo. Yo además Buena, era muy flaterito en esa, como que siempre gritando, haciendo weá, hinchando las pelotas. Lo cual desató esa época. Y cuando aparece esto, como que me di cuenta que podía como hacer eso mismo, pero con estilo a fin de cuentas. Y sí, la pues, gente como que lo recibía sí, pues. de buena forma. Era como Lo canalizar cual esa fuerza en algo positivo y bueno, que era presentar efectos de magia. sí, no, fue lindo porque la gente empezó a querer conocerme y saber quién Mm. soy yo en verdad. Entonces como que ahí empecé a hablar con amigos, a ir a carrete y cosas. Y cuando pasa eso me empiezan a conocer y me empiezan a tener cariño. Anteriormente era como, este chuche su madre. Sí, pues. Como que me O sea, sacaban. o sea que un poco la magia te centró y te hizo como una persona más adaptada dentro de tu entorno, yo creo. Eso Sí, digo, me adaptó. buena. Sí, y me hizo ver de otra forma el mundo también. O sea, por la magia yo terminé decidiendo qué fue lo que estudié y todo. O sea, como que la magia fue un guía. Ya, Porque también me pasaba que con mi papá teníamos un poco de cercanía, pero nunca tanto. Entonces, mi hermano fue como mi viejo en algún momento de mi vida, ya, bacán. en varios sentidos. Y yo era, por eso me gustaba mucho la música y todo. Entonces todos pensaban que yo era mi hermano. Cuando aparece la magia, por fin me separan, como, ya, el que hace magia, el que hace música. Entonces, Ya, para mí,
Te Fue bacán. desmarcaste totalmente y fue como la consolidación de tu Sí, personalidad ya con elementos que habías integrado gracias a la magia, las vivencias que te llevó la magia. Y exacto. obviamente estaba también la influencia de tu hermano con el hecho de te gustaban los gustos de él, porque obviamente era como la figura que estaba viviendo más grande y que te influenciaba. Sí, po. Sí, como hermano mayor obviamente me entregaba eso. Y fue acá como esa de ligarme. Igual fueron procesos, pero fue lindo. Y ahí fue, de nuevo volví al mismo proceso cuando tomé la decisión de estudiar diseño. Ah, ya, Porque mi hermano también es diseñador. Entonces ya, fue como, ah, lo hizo por el hermano. Pero no, porque yo tenía dos opciones, entre diseño y teatro. ya. Y en base, igual mi hermano obviamente fue parte como de lo que perjudicó que fuera diseñador, porque con él vi que el diseño me puede servir para poder entender métodos. Y con los métodos yo poder hacer mejor magia. Ya, perfecto. Lo Pero, viste como una herramienta para potenciar tu otro lado, pero también manteniendo también una conexión con tu hermano, yo creo, ¿no? claro, sí, completamente. Y hoy en día el diseño y la magia es como lo que más busco, como que se centre y que quede completamente. Y ese es el punto en común también que tenéis con tu hermano. Yo creo que se deben juntar a conversar. Oye, algo bacán que vi que subiste una foto que estabais con él en el Lollapalooza y como que estaban actuando los dos y me pareció bueno ese Mm, momento. Fue bacán. sí, o sea, él no actuó, eso sí, en Lollapalooza, ¿Ya? pero fue, lo invitaron y todo para que fuera, y fue acá porque nos tratamos de pillar todos los días, nos lograba pillarlo, nos logramos Eh, pillar justo esa fotito que... Oye, y cuando te metiste en la magia, ¿cuáles fueron los primeros libros que empezaste a adquirir o a leer? Sí. Material que llegó a ti. Aquí tengo un problema gigante, porque efectivamente nunca leí un libro completo de magia. O sea, ¿Ya? creo que haya alcanzado como a leer lo máximo posible habrán sido los 5 puntos mágicos, que Ah, leí ya. como casi Ya, todo. pero ya. Pero también es un tema generacional. O sea, tú entonces podríamos pensarte que te has dedicado Sí, o has aprendido magia más de forma de DVD, videos, cosas así. sí, eso mismo te iba a decir. Efectivamente es un tema generacional y también por cómo se me dio la magia. Porque yo el mismo año que empecé a hacer magia, conocí un grupo de cardist, cuando se hizo la competencia de cardist en Youth the Magic, y empezaron a ver juntas. Y yo ahí le pregunté al Pancho si me dejaba como trabajar en la tienda. Y Ya. el Pancho me dejó trabajar. Entonces cuando yo entré a la tienda sin saber, o sea, sabía la nada de magia, yo me creía mago como cualquiera que está recién partiendo, como así, no, yo sé mucho. Y me metí y en la tienda fue como era obligación aprender magia porque si no no podía venderla. Entonces todo lo que yo aprendía, lo aprendía porque el Ricardo me enseñaba los efectos para poder yo presentarlos y venderlos o porque me pasaban los videos para poder yo verlos. Entonces yo terminé aprendiendo magia de esa forma, como... Igual es bueno esa forma distinta de aprender porque a la larga es como lo que contribuyen todos los magos. Pues, tenía un poquito como de todo tu Claro. entorno mágico, entonces igual es bacán. Sí, es bacán porque exactamente por eso mismo yo nunca tomé clases de Mm. magia. Porque tenía a Finestra, por ejemplo, que iba para allá y me enseñaba algo. Tenía al Cristóbal con monedas que me enseñaba algo. Tenía a Lenzo que me enseñaba algo de magia para mí. Y así, como que todos me terminaban enseñando algo y yo de busquilla, weando todo el rato, terminaba entrando en estos mundos y aprendiendo de cada uno. Y sí, y también tengo muchos de esos caracteres. Como que si vais viendo cuando hago magia, a veces tengo como esa respuestas como el Enzo o esas Sí, respuestas po. del Didi. Sí, son como lo que pasa también en comedia cuando, no sé, vos querés ser como Bill Hicks y tenía un set de Bill Hicks completo. Es como ese. Pero está bien, pues hay que robar como un Lo artista, entiendo, decían. claro. Sí, y fue interesante, fue divertido. O sea, creo que lo bacán con eso en Meet the Magic es que también como que tuve la oportunidad de conocer mucha gente y también tener un crecimiento desde el punto me di cuenta de que era muy malo, como a la vez también fui aprendiendo, ¿cachai? Como que me topé con tanta gente que me criticó como también me ayudó, que como que nunca me paré de, no sé cómo explicarlo, pero a fin de cuentas como siempre estuve con magos como muy altos de vez en cuando, que yo me veía muy bajo, Pero te entonces fuiste como igualando en el que nivel a la larga, pues, con la enseñanza sí, indirecta que tuviste. me ayudó mucho también a generar mi humildad como mago y como persona, porque Mm, con el Cardistry fue contrario. En algún momento yo me subí con el Cardistry, cuando hice la Waste, no sé si la conoces, no, soy, yo soy- diseñé una baraja de cartas ya, en mi primer año de universidad, que es la primera bueno, baraja de cartas con cortes laterales en el mundo. ya es como Y uno, las que ocupan en los casinos como esto, una cosa así, o no, estoy perdido. claro, ya, pero no son esos cortes, Esquina corta, es al lado, en los laterales mismos, ya, ¿cachai? Y yo corté eso y hice una baraja que se llama Waste. Y
iba a ser casi en su momento iba a ser la primera baraja en Chile al lanzarse, pero no se dio por varias cosas que pasaron. Pero claro, yo en ese tiempo, por ejemplo, con el Cardistry me sentía superior y pasé Ya, a llevar a gente, fui súper mala onda, pero es porque el Cardistry yo llegué como de los pioneros de Cardistry en Chile. ya, pero eso Y fue con la como, magia, eso igual fue como una lección de vida, porque a la larga, si te molestaban en el colegio, para subiste tanto que ya te terminaste siendo lo que juraste destruir en algún exacto. momento. Pero es el camino de la Sí, en vida algún también. momento, completamente. Y empecé a quedarte solo también, empecé a darte cuenta que bueno, eres una persona solamente, ¿cachai? Sí, Tengo que aprender mucho de eso. Y ya con lo que empezó a pasar con GTMI y con la cuarentena y todo, cuando se fue en GTMI yo me sentí a la deriva, como que dije, ya no sé nada. Y efectivamente es cuático eso, porque con GTMI nosotros éramos como, por así decirlo, para la gente que estaba recién entrando, éramos como los rockstars, ¿cachai? sí, Porque tú llegabas ahí partiendo en la magia y te pillabas con esta tienda que era la más grande en su momento, que traía a Ledo Caroe, que traía no sé qué, que traía no sé qué. Entonces tú estabas ahí y era como, oh, soy muy bacán en este sentido, pero no sabía nada, ¿cachai? ¿Y cuándo te diste cuenta que estáis cayendo en picada cuando empezaste a sentirte muy solo? Cuando me empecé a sentir solo, uno, y dos, cuando empezó a hacer magia. Cuando oficialmente empecé a tomarme el hecho de hacer magia, cuando dije, voy a empezar a hacer mi show, voy a empezar a hacer algo, y me di cuenta que en verdad enfrente a todo, Juan, yo no sabía nada. O sea, Sí, los otros magos tenían mucho más material, tenían mucho más conocimiento. Y eso también me hizo sufrir mucho en algún momento porque yo decía como, no he tomado clases, no he leído un libro, ¿cachai? Y empecé a sufrirla mal. Y dudé mucho de mí, pero fue muy bacán porque también con eso como que me bajé y empecé a conocer a magos. Y fue lo que me omití cuando estaba en GTMI. Yo no quería conocer magos chilenos claro. porque yo sentía que los magos chilenos como que eran puras sectas. Que hoy en día tampoco es muy, Sí, mucha diferencia. sí, puede ser, pues como los grupos, diferentes Sí, sociedades y cosas así, sí. exacto. Y yo no, como soy tan como familiar para mis cosas, como que para mí mi secta era en GTMI. Yo no me quería mover. Entonces, yo no conocí otros magos, me alejé mucho de conocer a los magos. Hoy en día estoy conociendo muchos magos, estoy tratando de conocer, de aprender. O sea, viene el Y viaje de aprendizaje como ya fuera de Enjoy. Ya saliste de ahí, sí, ahora estás ahí buscando tu camino propio, tienes que buscar tu influencia y ese es el camino también porque estoy chico. Yo a los 24 años estaba como en la misma y más adelante después empecé a buscar la teoría. Yo creo que en algún momento, y creo que hemos llegado a todos los programas, todo te va a llegar a la teoría. Porque tú ya sabes teoría, porque cuando haces un juego estás haciendo teoría. Solamente que la brecha generacional de la digitalización de la magia es lo que te transformó como, entre comillas, que antes era como el chiste que hacían como el mago de YouTube, ¿cachai? Pero a la larga el mago de YouTube ahora es un mago contemporáneo que, como la magia evoluciona, ahora la magia es más visual, y eso fue lo que hablamos con el Rorro en el capítulo de más adelante, ¿cachai? exacto. Sí, sí, o sea, claro, es que de ahí tenéis diferentes tipos de magia. Sí, sí, y para mí fue, creo que es muy divertido porque efectivamente toda mi unión con la magia ha sido tener que subir y bajar, siempre, 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 siempre. O sea, en todos los sentidos, cuando he sentido como que estoy logrando algo, voy de pique para abajo al tiro a darme cuenta que tengo que aprender de nuevo, ¿cachai? Me pasa continuamente. Y todo me ha pasado exactamente por lo mismo, porque claro, como vengo de esta generación como súper virtualizada en donde todos pueden hacer magia, que esa es la cuestión, que Mm. todo puede ser mágico y todos pueden ser magos, o sea, desde la publicidad misma que te habla sobre la magia de comprarte ropa, ¿cachai? En adelante, todo Sí. es mágico. Entonces, como que nosotros desde ese punto no entendemos muy bien como estos magos como online, por así decirlo, no entendemos a veces muy bien como que también es un arte que tiene teorías, tiene Sí. sistemas, tiene unas raíces por debajo más allá de este árbol hermoso, que es en donde pocas veces nos metemos a veces. Sí, es que también eso es lo que voy, po. La misma edad y la madurez artística que va teniendo el mago en un inicio, uno quiere hacer juegos, presentar los juegos, pero a la larga ahí también estoy estudiando teoría y aprendiendo porque muchos pases se hacen en un momento indicado y eso. Solamente que después, cuando ya tienes el bagaje y te interesa la magia, llega a ponerle nombre a algo que ya sabías que existía, po. Entonces tampoco Exacto. algo tan malo también, tampoco algo, es algo que se criticó mucho. Yo estoy de la generación como intermedia. Por eso que te entiendo también, y también pasé por lo mismo que empecé a hacer magia en el colegio, no porque me molestaran, sino porque era muy tímido, ¿cachai? Entonces también empecé Buenísimo. a crear como,
la armadura de mago y de repente también el personaje se comió a la persona y ahí viene toda una búsqueda de crisis de identidad que uno también puede tener. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, este programa está tocando unos tintes ya casi psicológicos de psicoterapia. Pero así es, un podcast de magia, todo puede pasar. No es verdad. No, pero es que sí, la magia tiene un potencial súper grande en las personas y más cuando tienen como problemas de inseguridad en el primer momento en que le tocan. Entonces, y creo que, nada, creo que me ha hecho crecer como persona. Hoy en día también, por ejemplo, exactamente lo mismo que dijiste del personaje, hoy en día ya como que no me siento identificado con un personaje, estoy siendo yo ahora, ¿cachai? Estoy volviendo Eso a es ser bueno. yo, presentándome como yo, ¿cachai? Y así, Oye, que y Faro, no es por la mezcla Faro, po. no, no, ni siquiera. No, sale por mi nombre, efectivamente, por Felipe Andrés Rojas Osorio, F-A-R-O. Ah, buena. Pero, Sí, y sabía hacer la mezcla Faro, yo por lo menos no sé. Tengo que aprendérmela, me la tengo que caché, aprender. quise hacerlo, pero siempre me quedo uno, voy a de Ah, vez en ya, cuando. no, no, yo no sé, porque digo que soy mago, si no sé hacer una Faro, pero estoy aprendiendo, algún día voy a aprender. Oye, tenemos tú, ¿cómo fueron tus primeros shows? ¿O partiste directamente trabajando en la tienda? Así como ya, No, o sea, sí, partí trabajando directamente en la tienda y mis primeros shows, o primeros como eventos, en verdad, fueron con Enjoy the Magic con Jean Paul. Jean Paul ya, nos llevaba como para hacerle magia a la gente por detrás. Y tenía muchas dudas si llevarme a mí la vez que iba a hacer, y fue un show que se hizo en el Core Park, parece. Y me llevaron y lo logré, así como bien, bien, eso funciona, haciendo esponjitas, haciendo cartas y jugando. Y de ahí en adelante como que fui jugando en diferentes eventos hasta que llegó el Cubo Rubik. El Cubo Rubik ya fue ahí como mi cúspide en claro, algún momento con Enjoy the Magic, en donde me llevaban para que hiciera el Cubo Rubik. Que me encanta y dando saltos por ahí en eventos, también empecé a hacer eventos propios, en el colegio, etcétera, hasta que llegué al Jam de Magia. Y yo estaba ya, en la universidad. Y efectivamente yo tenía muchas ganas de ir a... Yo estaba yendo todas las veces como a ayudar a los cabros y en un momento llega el Pancho y me llama y me dice, oh, man, quiero que vengáis, quiero que vengáis a hacer el curso. Ven. buena, Ya, vamos. Y de ahí me presenté creo que como unas 5 veces quizás que hice como el cubo ahí. Y fue muy rica la experiencia. Y ahí yo como que empecé a escribir diálogo. Empecé como a pensar cómo poder estructurar y ya. todo. Y también, pero la otra cosa también es que en ese tiempo estaba muy vinculado con lo de Ledo. Entonces todo era muy comedia, chiste negro quizás en su momento, ¿cachai? Etcétera. Cosas que igual a veces están funadas hoy en día. Sí, sí, por el 2015 no es lo mismo que ahora en un Sí. chiste, po. Yo ahora estoy volviendo a la comedia y voy a los bares y digo, o sea, a veces pasamos tanta hambre que mi papá se tenía que comer a mi hermana. Es un chiste súper funado ahora, po. Súper funado, pero Crazy. igual, Sí. igual lo tiro, porque así es la comedia, ya, pero sigamos. Sí, a fin de cuentas comen. Pero, Sí, pero que voy en eso. Un día me llaman entre el Neo para hacer en la manga, ya, lo que estaba haciendo. Y cuando voy, va Felipe Flores también a hacer. Hago eso y Felipe Flores me dice, tengo un choque gigante contigo. Y dije, ¿qué? Eres una persona muy tierna y llegáis y les decía a todos, ¿qué hueá con tu madre? Y como que choca mucho. sí, po, puede ser una muy al choque la presentación. Entonces, cuando Felipe Flores me habla de eso, me dice como que me conecto un poco conmigo mismo, con quién soy yo, porque va a Ya, enriquecer mucho más, como que me serviría. Y ahí me emocioné con la cuestión, como que me ayudó mucho, y ahí empecé a trabajar con lo que es historia de un juguetero, en mi show con... Que lo empecé a trabajar con juguetes, porque amo los juguetes, tengo juguetes desde chico, toda historia como que me la he llorado toda. ya, sí, también leí como 10 veces. VHS, pero la vi. Y con eso hago mi primera historia de un juguetero. Bien, pasan cosas, voy aprendiendo y hago el segundo cuando ya estaba influencer full, que Becker me estaba promocionando. Y además Becker fue, llevó chela, hicimos toda una cuestión muy bacana en el Teatro Oro. Funcionó, quedó bacán y yo quería seguir haciéndolo. Por la uno pude y después llegó la cuarentena. Perdón, Ah, ni siquiera. El 18 de octubre, cuarentena y todo. sí. Y de ahí como que se fue con el tiempo. Y después volví, hice magia online, que es la cosa más triste que puede vivir un mago. Es triste. La suerte que tengo todavía es que vivo con mis papás, ¿cachai? La suerte que tengo todavía es que como estudiaba en ese tiempo no necesitaba como vivir de la magia, entonces como que lo ocupaba porque la necesitaba para mí. Y ahora que ya estás en otra etapa en que ya saliste de la universidad, ¿cuál es tu siguiente paso? Mi siguiente paso es irme. Ya compré ¿Ya? los pasajes. Sí, Pero te vas a ir fuera pero- de Chile sí, el 31 de agosto. Me voy a Alemania. a vivir. Quiero... No, no, no digo a vivir. Digo, por ahora, ojalá que sea un año, un visa work and holiday. Mi idea es
e ir a aprender magia allá. Me encanta la magia española, me encanta la magia circense francesa, me encanta la Ya. historia, entonces como que quiero ir a aprender y a crecer como mago y también aprender diseño, O sea, porque mi una búsqueda siguiente, artística in situ. sí, porque mi siguiente gran paso más allá de la magia y del teatro es diseñar escenarios. Eso Ya. sería mi sueño así en total. Y que Pero yo con es, eso poder hacer mi show. pero escenografías para mago o grandes ilusiones como Podría ser Grandes Ilusiones, creo que más centrado en escenografía. Puede ser para ya, todos, si ya un sí, músico po, igual a magia, desde una perspectiva desde el diseño, sí, claramente. sí. Pero integrando la magia, como que siento que la magia y el diseño se apoyan mucho a la par, desde las ilusiones, desde los trabajos visuales que se van haciendo, pueden ser mucho, o sea, más, pasé todo el año pasado intentando escribir un libro sobre magia y diseño. Que Pero se cerró porque efectivamente, por lo mismo que hablamos, me falta mucho camino por recorrer. Entonces, todo lo que yo hablaba y escribía cuando se lo hablaba a amigos magos que tienen más conocimiento, no sabía qué era el fenómeno, qué era el efecto, qué era esto, qué era lo otro. Entonces, mm, como no sabía los términos, ya vamos a ver este primer bloque, ha estado interesante la conversación, y en este segundo bloque vamos a empezar a ver tu camino ya en el diseño y la magia y cómo empezáis un poco también cómo armar estructura y cómo fue también el flow de presentarte en los jam de magia que fue, te lo mencionaste un poco, pero que me gustaría profundizar en ese sentido. Así que vamos con este segundo bloque de un podcast de magia. Estamos con Faro, continuamos. Bien, continuamos acá en un podcast de magia. Estamos con Faro conversando acerca de su vida. Ya nos contó cómo ingresó a la magia, nos contó qué lo llevó a seguir en el camino de la magia, su carrera con alto y bajo. ¿Podrías contarnos ya, desarrollaste rutina, ¿no? Después de presentar el Cubic, porque ahí solamente presentabas un juego. Todavía no tenías el acercamiento con la rutina. Ya desarrollaste la rutina que contaste anteriormente, pero ahora estás desarrollando otra o ya tienes tu juego estructurado como en una rutina. efectivamente hice lo del jam, después hice lo de la manga y después de la convención con el Felipe Flores, como que ahí se me abrió en mi cabeza la ganas de empezar a diseñar y crear trucos. Había algo que yo ya había inventado que era un pequeño efecto, que era un cambio de color, ¿no? Pero recién ahí como que dije, quiero empezar a escribir esto y quería hablar sobre la esencia, sobre el volver a uno mismo, porque era efectivamente lo que me faltaba. Entonces dije, quizás si lo escribo, me reencuentro y también lo encuentro con la magia. Y ahí empezó a aparecer que todos los efectos que hacía, de alguna otra forma, eran súper como infantiles, de alguna forma, pero no ¿Ya? eran para niños, eran para adultos, porque como que mi entrega era para adultos. Además, soy pésimo para magia para niños. Y ahí empiezan a aparecer efectos de magia que voy haciendo que todos se relacionaban con los juguetes, de alguna otra forma. Y ahí fue donde dije historia de un juguete, que se fue transformando con el tiempo. Y el último show de historia de un juguete que hice fue en Sala Secreta. También fue un ¿Ya? aprendizaje gigante, me di cuenta que tenía que hacer muchas cosas de nuevo, arreglar varios detalles, que fue acá porque yo estuve weando al Liceo Madureira, pero por semanas así, déjame ir, déjame ir. Y logré ir. Y actualmente todo ese show, como está en un proceso de cambio y de transformación grande, estoy haciendo algo que se llama maqueta. Que lo que pasa es que además de querer hacer esto, en algún momento conocí como este mundo desde el diseño de que existían diseñadores que hacían magia, que eran como ¿Ya? diseñadores, que eran los que le hacían los grandes eventos a Baby Copperfield, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y además de eso me di cuenta que también existían asesores de magia. Y yo quería estar ahí. Dije como, "Oh, me encantaría hacer esto. Pero estoy en pañales, es imposible Sí, que pueda po. hacer esto. Entonces voy a tener que conocer". Y en eso conocí al Diego, a un amigo mago, el Juan de las Cartas que se llama en Instagram. Y nos sentamos a hablar un poco con él de lo que estaba haciendo. Y él también me dijo que estaba buscando hacer magia. O sea, hacer un show de magia. Y yo le dije, amigo, yo tengo muchas ganas de asesorar. Y me dijo, como, hagámoslo. O sea, como, intentémoslo nomás. Tú me vas guiando enfrente a lo que yo sé nomás y lo hacemos. Y nos fuimos armando como entre ver qué hacer y trabajarlo. Y cuando ya teníamos como una idea muy buena de su show, yo también estaba en el proceso de volver a hacer mi show y dijimos, hagamos esto. Hagamos un show que sea los dos probando cosas de nuestro show y el gran final serían nuestros dos shows. Y con eso sale maquetas, que a fin de cuentas es que la gente vaya a ver cómo nosotros probamos cada uno de los efectos que estamos buscando O sea, mejorar para llegar. es que es una especie de micrófono abierto de magia. Está bueno. O sea, no micrófono abierto, pero Más sí o menos, mostrar un sí. juego a secas y de ahí la gente tiene posibilidad como Claro. de criticar algo, ¿no? Como agregar una observación o no se hace como esa lluvia de ideas. Es buena idea eso. Es muy buena idea, no lo había pensado. Lo voy Sí, a pues, dejar anotado ahí ¿no? como cosas que tengo que Porque así también tienen la retroalimentación del momento. sí.
efectivamente lo que estamos haciendo ahora es registrarlo en video. Ah, ya podéis ir viendo cómo funciona la atmósfera del juego, la estructura, así. Claro, La quieren como indexar algo, como porque exacto. en el capítulo anterior hablábamos con Iturra respecto a Sí, el concepto de cómo teníais que estructurar tu rutina y tenías tres juegos inicio, desarrollo y final. Entonces igual lo que va guiando a la larga el proceso creativo de la magia. Es igual entretenido ese exactamente. viaje. Sí, es divertido y pasa que la mejor forma de poder probar exactamente los efectos es en vivo, muchas Sí, veces. sí, Entonces, llevarlo a este lugar y empezar a armar nos ha servido mucho, porque por ejemplo en el primero solamente éramos nosotros en el escenario y ahora para el segundo vamos a poner unos paneles, ¿cachai? Como que vamos transformando a poco cada uno de los shows hasta el gran show. sí, eso lo están Entonces, presentando en la salita de René. exacto, la salita de René, que hoy en día es como el lugar donde los mouse se pueden presentar más tranquilamente. Ha sido un proceso muy divertido porque también nos tomamos tiempos como de sentarnos, escribir los diálogos en conjunto, ir Ya. armando. Entonces, es un proceso bien grande, es peludo lo que sería la meta, pero aporta mucho. Entonces, claro, y eso es como lo que yo espero como ir guiándome y aprendiendo para poder en algún momento quizás como tener una idea clara de cómo se conforma un show y si en algún momento algún mago me pide ayuda, yo poder ayudarle. Sí, no, pero Lara, lo que estás diciendo tú es siendo fiel con tu forma de aprendizaje, porque lo que estás haciendo ahora es probar in situ los juegos, armar la estructura con amigos y entender un poco también el aprender haciendo. A eso es lo que yo creo que ese es tu constante camino de búsqueda, po, el constante camino de ir creando y Sí, aprendiendo como del momento. Y obviamente si quieres seguir el camino de ser asesor, tenéis que sí o sí pasar por el estudio de mil cuestiones y ser especialista porque a la larga obvio. el que es asesor es alguien que estudia tres veces más que el que estudia para ser, ¿cachai? Entonces es más complicado el camino que querís, pero tampoco es imposible. Tampoco, claro, o sea, efectivamente yo por eso mismo o sea, no diría en ningún momento ahora que soy de de magia para nada. O sea, yo creo que es un fin que me encantaría porque creo que es el lugar en donde el diseño y la magia se juntan en su máximo esplendor, Sí, en donde yo puedo diseñar iluminación, color, trabajo artístico, ¿cachai? Movimiento, etcétera, etcétera, y yo con lo que sé poder entregar. Entonces cuando vi eso fue como, esto es lo que quiero, y para poder hacer esto voy a tener que tener años de experiencia y tener que pasar por muchas cosas. Por eso mismo me quiero ir también poder aprender sí. más cosas, Oh, etcétera, y etcétera. el viaje ya te da otro roce y te hace un poco más especializado dentro de algo. O sea, a la larga lo que tenés que hacer tú es buscar tu camino en el sentido de integrar el diseño y todo a un producto que también vaya con tu sello original, porque a la larga no va a ser una empresa que va a entrar a un servicio, tiene que ser algo como más específico, más faro. Bien. Yo creo que por ahí va el Sí, camino. hablando de eso mismo que me estoy diciendo, creo que uno de los como magos que como que patearon así como mentalmente como para poder llegar a esto fue Derek del Gaudio. No sé si conocí Sí, a Derek. sí, he visto los videos con Dani Daorte haciendo Ya. navilla. ¿Para qué le vamos a escribir? Busquen el video mejor. Pero, ¿viste In On Itself? No. Es un show de él. Y ese show, él escribe, él es escritor y él ha ayudado en películas también y todo. Entonces, como asesor de magia, también ha ayudado a un comediante a hacer su stand-up comedy y todo, que apareció en Netflix. Entonces, cuando aparece él, me di cuenta que el camino para poder hacer esto es, o sea, uno crecer como mago, como persona y todo, pero, pero se puede hacer lo que estaba buscando. Como que él me mostró que existía esta unión como directa de hacer un trabajo pulcro en total del escenario, de los cambios lumínicos, etcétera, etcétera, y se puede. Como, Sí. wow, ya, Bueno, ese soy. y a la larga también el pensamiento tiene que ser que si nadie lo ha hecho, lo podía hacer tú por primera vez también. Pues yo creo que ese también es el viaje creativo que tiene que dar el salto a la magia en Chile y en el mundo, que es empezar a evolucionar y ya empezar a hacer, bueno, lo que hablábamos con Iturra de magia con el metaverso. Y el mismo hecho de hacer magia con el diseño también es algo más futurista, porque en su tiempo nadie se preocupaba del diseño de las cosas, solamente le daban la utilidad. Cuando apareció el diseño, como que apareció la importancia de cómo se veía el aspecto. Sí, o sea, es que creo que es súper importante el diseño en la magia, en el sentido de la comunicación y coherencia frente a los efectos de magia. ¿Cachai? O sea, es bien diferente que yo ocupe una mesa del 90 y pico, ¿cachai? Sentarme en una mesa que no calza con el tiempo, a sentarme en una mesa súper moderna,
que quizás tenga luces, que quizás genere otro ambiente, porque también siento que, no sé si la magia chilena, pero hay muchas magias, o muchos actores, o magos, perdón, que actualmente se presentan desde un mundo muy desde lo antiguo de la magia, o sea, desde Bueno, lo que claro. anteriormente era la magia, y que está súper bien, si le acomoda y es su forma de presentarse y es su forma de poder identificarse como mago, está súper bien. Pero también me empiezo a meter un poco en pensar en qué pasa con el espectador y la cercanía que tenemos con el espectador, porque a veces nos alejamos mucho en nuestras ideas mentales de cómo debería ser un mago, porque nosotros lo vimos desde un libro, desde un video, etcétera. Y el mago a veces es muy de los 20 y estamos en el 2023, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa con esa conexión? Porque efectivamente eso yo creo que a la larga afecta, creo que alguna vez, hablando con unos amigos, dijimos esta frase: lo peor que le ha pasado a un mago es un mago, efectivamente. Los magos nos vamos matando de por sí, ¿cachai? Lo mismo que le pasa a los diseñadores, les pasa lo mismo, como que todos aceptan hacer diseño gráfico, cuando el diseñador igual puede hacerte una casa, ¿cachai? O una silla, Sí, pero terminamos haciendo diseño gráfico porque es lo más rápido. Entonces, efectivamente, el hacer esta magia antigua y todo, nos aleja tanto del espectador que también va a haber mucha gente que no va a querer ir a ver un show de magia porque también es sí, un pues show de magia. en ese sentido sí, pues si el loco va a sacar una jaula con un león que es de lo arcaico, o vaya a un cumpleaños infantil y están haciendo libros de colores, ya es como mucho. Bueno, yo sigo haciendo libros de Claro, colores, pero sí. No, pero por ejemplo, no sé, po, el conejo, que la sí, otra vez Lola Palusa hizo libro de colores, lo hizo un libro de colores de Avengers. ya, bueno, Sigue ya. siendo libro de colores, pero la tónica cambia. Sí, sí. Hay un cambio visual y hay una El elemento conversación. mágico se actualizó en ese y se fijó en un contexto específico y bien, pues está bien puesto ahí. Está buena la Exacto. idea. No, pero hay de todo. Entonces, creo que efectivamente el acercarnos con el público y acercarnos con la modernidad actual nos permite también desarrollarnos con abogados. Porque a fin de cuentas también tenemos otro problema en Latinoamérica gigante, que es como nuestra identificación como magos. Sí. La tenemos muy poco vista. O sea, en el sentido de que somos o muy magia española o muy magia gringa, o a veces magia francesa, que es como más circense, Pero falta el pero flow chileno, flow latino, así como pasó con sí. el trap, que empieza a pasar con los magos. Mm, eso es verdad. Falta eso, falta identificarnos un poco en nuestra. No digo que esté mal seguir las normas, creo que de por sí Ascanio puso normas Mm, que hay que seguir. ¿Cachai? sí. O sea, Ascanio puso un lenguaje, que es el Mm, lenguaje con el cual nosotros hablamos y nos identificamos como magos, pero efectivamente, no por ser un lenguaje, es la única forma de comunicarnos. Hay eso, millones de mucha formas de razón, sí. comunicarnos. Sobre todo Ascanio, que venía desde el mundo legal, las leyes Claro. las hace el hombre en base a los contextos sociales del momento. Oye, este capítulo está entre psicológico, sociológico, ya, pero volviendo al punto, las leyes son del momento. O sea, en su tiempo a lo mejor habían juegos y estructuras de magia que eran buenas, pero ahora la magia está mucho más visual. Eso es lo que hoy ya no podía hacer un juego de 10 minutos hablando con poesía, o tal vez puedes, pero el público se te va a aburrir. Sí, o sea, sí, o sea, efectivamente, por ejemplo, René Lavand le tenemos todo mucho cariño, pero Sí, sigue siendo el no se puede hacer más lento, ¿cachai? sí, Entonces, como que existen esos choques y obviamente René Lavand viene de una época en la cual hablar de esa forma, experimentar ese tipo de conversaciones con el mago es hermoso, pero hoy en día estamos en un momento súper instantáneo. Entonces no, tú te sí, pues, sentías a hablar con un público así, que además teniendo gente la cual hoy en día no está acostumbrada mucho a ir, ¿cachai? Que está acostumbrada al instantáneo visual, sí. Es hay que un choque, René Laván es mago de televisión antiguo, y tampoco ¿sí? nos insulto, vamos a un contexto histórico y abstraigámonos de que lo están molestando o diciéndole algo contra René Laván. No, René Laván es de una época y ahora hay magos de otra época. Y los magos Exacto. de otra época es magia más rápida, más visual y de impacto, influenciado por el Caris, influenciado por un montón de factores, hasta por TikTok. Entonces alarga eso, es como modernizar algo. Sí, Y en base a eso, a mí me gustaría saber, ¿cómo crees tú que se podría modernizar la magia? yo creo que desde la comunicación, exactamente desde la comunicación y desde el diseño. O sea, ya no me quiero ir en contra de magos, pero como para que se ¿Ya? pueda entender. Pero, por ejemplo, el ya cambiar quizá la vestimenta de comercial de Falabella, ¿cachai? Como recta. Me pasa esto, si a ti te acomoda y te funciona y para ti es mejor para poder hacerlo, hazlo. Es tu personaje, ¿cachai? La Pero decisión también artística también de la persona. pero lo que voy es que en el 2023 tienes
45 formas de hacer exactamente eso mismo, de una forma que comunique de mejor manera, ¿cachai? Sí. Entonces, creo que es esa la cosa. Como que tenemos tantos formatos ahora para hacerlo que es mejor unirse a esos formatos. Y lo mejor de unirse a esos formatos es que también nos va a generar mayor creatividad en las cosas, ¿sí? O sea, si yo en vez de hoy en día, por ejemplo, lo que está haciendo Gascón, Gascón actualmente pone una mesa y se pone a hacer magia con esponjas con mesa, pero también hoy en día está presentando hacer magia sin mesa, solamente hincado. ¿Sí? Entonces, nos empezamos a preguntar también por qué necesitamos una mesa para poder hacer magia. ¿Es tan necesario? ¿O por qué el tapete tiene que tener símbolos de magia? ¿Por qué no puede ser solamente un tapete? Mm. Entonces, cuestionarnos por lo menos esos simbolismos o esos términos que vienen de la magia desde hace mucho tiempo y preguntarnos, ¿será necesario que sea así? Sí. Si es necesario para ti y para tu efecto, vale, pero si se puede, O sea, a la larga lo que tú dices es simplificar los elementos que participan del show o simplificar los elementos mágicos o modernizar los elementos mágicos quitando ciertos atisbos o características que ya son clásicas. No sé, un tapete con lo base en la esquina. Ahora sí, no, yo uso finestra pata, así que no tengo ese problema. ah, maravilloso. No, o sea, yo no creo que haya un problema con eso, no creo que esté mal, pero a lo que voy es que no conversan mucho con lo que viven las generaciones actuales. Sí, pues Entonces, al no, no sí. conversar mucho con las generaciones actuales, hay un choque, Ya, porque efectivamente, pero este programa marca una disruptiva importante, porque a la larga tú planteas de que ves a las comunidades de magos como sectarios, y eso es muy cierto. Uno habla como entre comunidades y son como club de amigos, que tampoco está mal, pero hay que buscar una democratización como del movimiento de magia. Pero esa misma brecha y ese como, entre comillas, prejuicio que tienes tú, no te hace juntarte con magos, ¿ok? Que yo estoy en el medio, yo soy amigo de allá y de allá, no soy amarillo, pero sí soy tengo mis amigos, tengo mis enemigos también, pero voy al concepto como de, yo estoy en el medio, entonces he vivido como la transición de ambos lados. Fue lo mismo que le pasó al Rorro, que con el Rorro en el capítulo anterior conversábamos respecto a eso. Entonces, en tu caso, no hay tenido el feedback de los magos, entonces como que, sí, pues se nota que hay mucha crítica al mago antiguo, pero porque también los magos antiguos son sectarios y también son muy puristas de repente. sí. Sí, creo que más como criticar al mago antiguo, creo que si vas a hablar sobre el mago antiguo, sé el mago antiguo. Como que a lo que voy es que estando en la situación actual, en donde te vas a posicionar y te vas a hacer un efecto, quizás, si hace un efecto con una diapositiva atrás y todo, y estáis vestido del siglo no sé cuánto, no hay coherencia. ¿Cachai? Mm. Creo que va en eso, en que todo tiene que conversar en una coherencia y en una conversación directa al espectador. Sí, ahora, desde esa perspectiva, tu visión es netamente desde el diseño, en el sentido como de la armonía que te genera ver algo. Entonces, también es Sí. como algo personal. Completamente, o sea, creo que, por ejemplo, si los magos entendiéramos más de iluminación, quizás, ¿cachai? No tendríamos un foco de luz encima, sino que tendríamos otros focos de luz, tendríamos otras cosas, y ese tipo de iluminación nos permitirían desde jugar con hilos, ¿cachai? Desde Mm. jugar con cualquier cambio de color, jugar con Sombra timings, china. Mm. ¿cachai? Etcétera. Entonces, a lo que voy es que tenemos tantas herramientas actualmente que no las aprovechamos porque nos guiamos desde un purismo anterior que nos perdemos un poco en la posibilidad de crecer a veces, ¿cachai? Sí, pues, de sumar No digo que elementos no nuevos. crezcan. ¿Ah? Y de sumar elementos nuevos y otras ramas a la misma magia. Exacto. Sí, porque no digo que no crezcan, o sea, van a seguir siendo jóvenes con mejor técnica, pulcro, etcétera, pero efectivamente es eso, es llevar cosas nuevas. Y yo creo que exactamente eso quizás es lo que afecta el tener personalidad como mago, ¿cachai? Sí. El que tú tengas una personalidad como mago es que tú tengas una búsqueda, siento yo, que estés buscando algo que te diferencie. Y para buscar algo que te diferencie, tenéis que ver muchos estímulos diferentes. O sea, no solamente estar viendo continuamente magia, sino que también quizás ir a un museo a ver una obra de no sé qué, weón, ir a no sé qué cuestión con no sé qué cuestión, ¿cachai? Etcétera. Entonces, conocer tantas cosas que todo lo guíes a la magia y lo centre de la magia. Sí. Mario López contaba, por ejemplo, que se fue al Amazonas y se puso a hacer magia a la gente del Amazonas y no sabía cómo hacerlo, ¿cachai? Porque mostraba las cartas y no entendían nada. No había Entonces después lo comunicación. que empezó a hacer es que empezó a jugar con hojitas y cosas así. Y eso es sumamente importante. Nosotros como magos en algún momento fuimos transportadores culturales. Sí. Llevábamos culturas de un punto a otro. Y lo que hacían los gringos, llevar la cultura china a Estados Unidos, pero tenían que hacerla desde su lenguaje. Si un chino veía lo que hacía el gringo, encontraba que era una estupidez, porque efectivamente eran gringos hablando sobre China. Y era el estilo de vida también, era la filosofía, era la religión, totalmente. Exacto. Mm. ¿Cachai? Entonces, exactamente por eso mismo nosotros deberíamos hablar sobre lo que nosotros queremos. La magia está en todas partes. Entonces,
Deberíamos Mm. buscar, no existen tantos. No sé. Oye, en este capítulo hemos pasado por todas las ciencias sociales, ha estado muy bueno, pero ya nos tenemos que despedir. ¿Dónde pueden encontrar a Faro? Faro, me pueden encontrar en Instagram Ya, como Faro13Mago, que es mi nuevo Instagram. Eh, y eso, por ahora. Ah, bueno, y también tengo dos Instagram más que historias de un juguetero y maquetas, por si eso quieren como ir revisando más o menos los procesos. ya. Y alguna presentación, bueno, estuviste en el Lollapalooza hace poco presentándote, te fue la Sí. raja, estás ahí más cansado que la cresta. Cansadísimo. Es que es peludo hacerlo la palusa, porque, o sea, de partida anteriormente teníamos un stand, pero ahora ¿Cuánto estábamos va este segundo año que vas? tercer Bueno, año. ya tercero. Bueno. ¿Y Sí, el cambio, el crecimiento? ¿Se nota? sí, es que creo que como efectivamente no teníamos la tienda ahora, no nos turnábamos, porque anteriormente nos turnábamos como para cuidar la tienda. Entonces ahora era full magia y tener Ya. que recorrer y buscar gente, y fue cansador, pero fue emocionante, fue bacán, probamos muchas cosas, fue muy divertido. Bueno, fue un gusto tenerlo acá, un podcast de magia. Espero Y haber aportado esperamos, algo. no, sí, estaría muy bueno el debate y veremos cuál será la opinión de la gente. Este es un podcast de Uh. magia. Estamos creando, sacando la magia adelante, conversando, hablando las cosas, uniéndonos y avanzando. Eso es lo que queremos todos. Muchas gracias, Faro, y Muchas gracias nos a ustedes. vemos. Disfruten de la magia. Chau, Chao. chau.